Un saludo para todos, hermanos y amigos de Prestonwood en español. Hoy es viernes y estamos otra vez transmitiendo nuestro servicio en línea con el propósito de orar juntos, adorar al Señor juntos y también entrar en la palabra del Señor y aprender verdades que van a ser de gran bendición para tiempos como este. Es mi deseo que en este tiempo de oración, adoración y palabra del Señor podamos gozarnos en su presencia, gozarnos en su palabra y llenar nuestro corazón de paz. Acompáñame en este momento para orar juntos por este tiempo y también por aquellos que están en necesidad. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la gran oportunidad que nos das de congregarnos en línea, de congregarnos por esta vía para poder juntos como un solo cuerpo, pero en diferentes lugares, adorarte, bendecirte, exaltarte y escuchar de ti. Padre Celestial, sigue obrando, derrama sanidad en los enfermos, dale fuerzas a aquellos que están en el ambiente trabajando en el mundo de la salud y ayúdanos, Señor, a ser fuertes en nuestra fe a través de este tiempo difícil. Queremos alabarte, queremos adorarte porque sabemos que tú eres fiel. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Bienvenido a Prestonwood en español. Adoremos al Señor. Confiamos en ti, Jesús. Clamamos a ese nombre, Jesús. Jesús. Él es quien reina con poder. Creador, su fama eterna es. Su ante su trono no descaerá.
Gracias por seguir adorando con nosotros en tiempos como este. Es tiempo de mirar a Dios, tiempo de buscar su rostro, de alabarle, pero también es tiempo de interceder unos por otros. La palabra del Señor nos enseña la importancia de la oración, y es por eso que en este momento quiero tomar unos minutos para que ahí donde estás, tal vez te des de la mano con alguien que está viendo este programa contigo y podamos orar juntos por algunos de los países que están siendo azotados por este virus del COVID-19 que ha hecho tanta estrago, tanto mal alrededor de este mundo. Por favor, ayúdanos a orar por los Estados Unidos, que ya son casi 90,000 casos que tenemos. Oremos ahora por los hermanos, amigos y la iglesia en Italia. También estaremos orando por España, Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y los países de Latinoamérica que muy pronto, posiblemente, si Dios no hace un milagro, estarán sufriendo de esta terrible situación. Oremos juntos, por favor. Padre Celestial, te pedimos que tengas misericordia de tu pueblo. Ten misericordia, escucha la oración de tu iglesia, oh Dios, y ten misericordia, Señor. Obra milagros, ayuda a tu pueblo. Sé, Señor, a favor de los enfermos. Sé a favor de aquellos que están trabajando para ayudar a los enfermos. Libra, Señor, de enfermarse a más personas. Haz un milagro, Señor. Clamamos, no por nuestras obras, no porque lo merecemos, sino por tu misericordia, Señor. Obra, Señor, ten misericordia de esta situación, ten misericordia de la tierra y sana la tierra, Señor. Padre, te lo pedimos como tus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos podemos decir amén y amén. Sigamos orando, sigamos intercediendo, no solo en este tiempo, sino en todo tiempo, como la palabra del Señor dice, y seamos luz ahora en medio de las tinieblas. Vamos a seguir alabando al Señor y después entraremos en la palabra. Bendiciones. Porque no hay nada imposible para ti. Porque tú eres el Dios de milagros, el Dios de maravillas. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria,
Gloria a nuestro Señor, que podemos seguir alabándole en tiempos como este. Quiero ahora en este momento invitarles a entrar en la palabra de Dios para tratar el tema que quiero tratar hoy viernes con ustedes, que es un tema súper importante para cada creyente en tiempos de crisis, en tiempos de enfermedad, en tiempos donde las situaciones que nos rodean a nuestro alrededor no tienen mucho sentido. Quiero invitarte a tener tu Biblia en mano porque vamos a buscar varios pasajes bíblicos hoy y vamos a estar hablando de este tema, la oración y la providencia de Dios. Quiero hoy primeramente explicar qué cosa es la providencia de Dios para poderla entender y después vamos a explicar qué lugar juega la oración en todo esto que está sucediendo. Y si me da tiempo, no sé si me va a dar tiempo o no, quiero explicar o darle 4 consejos útiles de cómo orar y cómo no orar en tiempos como este. En primer lugar, quiero hoy entrar a describir lo que es la providencia de Dios. Providencia o soberanía de Dios. Es un término de la Biblia que podemos nosotros estudiar y mirar que la providencia de Dios significa que Dios sigue con una acción continua para conservar su creación y guiarla a conseguir los propósitos que Él predeterminó con ello. ¿Qué significa esto? Que Dios crea al mundo y sigue sosteniendo al mundo para lograr que el mundo llegue al plan que Dios tiene para él. Quiere decir esto, que el Dios que creó el mundo, mis queridos hermanos, no se ha desentendido del mundo. Él sigue teniendo el mundo en sus manos. Por otra parte, la providencia de Dios o la soberanía de Dios, que ambas se conectan, tiene que ver con otro aspecto, y es el aspecto, primero el aspecto de conservación, que es precisamente cuando Dios está conservando la existencia de su creación, pero también está el aspecto de gobierno. ¿Cuál es el aspecto de gobierno? Dios sigue dirigiendo el curso de los acontecimientos para cumplir su propósito. Dios no solamente está sosteniendo su creación, sino que Él está gobernando sobre su creación. En otras palabras, mis queridos hermanos, cuando entendemos la soberanía y la providencia de Dios, podemos darnos cuenta que ningún acontecimiento que sucede está fuera ni del control ni del gobierno de Dios. Eso a nosotros los creyentes nos debe dar mucha paz. Quiero poner algunos ejemplos del Antiguo Testamento y otros ejemplos del Nuevo Testamento. Quiero basar lo que estoy diciendo en la palabra de Dios. Por ejemplo, ejemplos del Antiguo Testamento. En Nehemías capítulo 9, verso 6, leemos Nehemías 9:6. Dice, Esdras dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos, y con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ello. Tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. En el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1, verso 17, dice el apóstol Pablo: Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. También en Hebreos capítulo 1 verso 3 nos dice: Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra del Señor enseña que Dios sustenta todas las cosas. Ahora, por ejemplo, pensemos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo vemos la soberanía de Dios en el Antiguo Testamento? Vamos a poner varios ejemplos. ¿Recuerdan el ejemplo de José? José fue vendido por sus hermanos. Fue un hecho triste. José fue traicionado por ellos. José fue vendido a Egipto. José fue falsamente acusado por la esposa del amo de José. Todos estos acontecimientos dolorosos en la vida de José nunca estuvieron fuera del control y del plan de Dios. Al final de la historia, vemos como José le dice a sus hermanos: ustedes planearon mal, pero Dios lo encaminó a bien. No me trajiste vosotros acá, sino que Dios me trajo aquí para preservarlos. Si hubiésemos visto la historia de José solamente en una parte, hubiésemos dicho: Dios ha abandonado a José. Pero si podemos ver la historia no solo del principio, sino hasta el final, nos podemos dar cuenta que el Dios soberano
sigue reinando y que el Dios de providencia orquestra cada evento para cumplir su plan, que muchas veces o casi siempre está más allá del ojo humano perceptible a nosotros. Otra parte, otro ejemplo, recuerdan la historia de Moisés. Moisés fue preservado por la soberanía y la providencia de Dios. Moisés después en su momento fue el liberador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Todas las cosas que acontecieron a la vida de Moisés fue parte de aquella providencia divina cuidando a las personas para ejecutar su plan. ¿Y qué diría de Daniel en Babilonia? Que fue cuidado por Dios, preservado por Dios, permitido que Dios le pusiera, Dios permitió, que él se fuera al foso de los leones. ¿Qué más decimos? Dios siempre está al control, aun cuando las cosas, mis queridos hermanos, no vayan en la dirección que nosotros creemos que deben ir. Quiero recordarte esto. Dios siempre está al control, aun cuando las cosas a nosotros nos parezcan que están fuera de control. Por otra parte, en el Nuevo Testamento, ¿qué más puedo decir? Jesucristo mismo le dice a sus discípulos que no se afanen. En Mateo capítulo 6, verso 25 al 34, Jesús le dice a sus discípulos: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tiene su propio afán. Miren las aves del cielo, que no siembran, no cosechan, y Dios las alimenta. ¿No valen ustedes vosotros más que las aves? Asimismo Dios está diciendo: yo tengo cuidado de las aves, voy a tener cuidado de ustedes también. No se han ido de mi plan. Dice la palabra del Señor que ni un solo cabello cae de nuestra cabeza sin que Dios dé el consentimiento. Bueno, usted dirá: el Señor ha dado muchos consentimientos aquí en mi cabeza. Pero está bien. Mirando un poco más, la palabra también nos enseña en Romanos que nada nos separa del amor de Dios. He estado hablando mucho de eso en estos días. En Romanos capítulo 8 la palabra nos enseña que nada nos podrá separar del amor de Dios. Dios nos sigue amando, ni aún la muerte, porque para aquellos que creen en Jesucristo, la muerte no es el fin. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún la muerte no es el fin para los que han creído en Jesucristo como su único Salvador. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay suficiente evidencia de que Dios sigue conservando su creación y sigue gobernando cada acontecimiento para cumplir un propósito. A eso se le llama providencia y soberanía de Dios. Ahora viene la pregunta del millón, mis queridos hermanos. Ya entendimos un poco qué es la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Ahora, si Dios ya tiene un plan, si Dios lo tiene todo bajo control, ¿qué sentido tiene que nosotros los creyentes oremos? ¿Qué lugar tiene la oración en todo esto de la soberanía y la providencia de Dios? Aparentemente hay una contradicción. Dios nos llama a orar, pero ya Él tiene un plan. Voy a enseñar hoy cómo la oración y la soberanía de Dios tiene una conexión excelente y cómo en este tiempo de crisis con todo el COVID-19 y todo lo que está pasando, nosotros debemos ser creyentes que oramos. ¿Cuál es la primera verdad que quiero enseñar hoy de la oración? Bueno, Santiago 5:16, que nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Sabemos que Dios quiere que los justos oremos. Ahora, ¿qué aprendemos entonces? ¿Cómo orar en tiempos como este? Número uno, quiero enseñar esto. La oración, anota esto por ahí, nos da una perspectiva positiva de la voluntad de Dios. ¿Por qué debemos orar? Porque cuando oramos nos metemos o nos alineamos con la voluntad de Dios. Recuerdan en el Padre Nuestro, Jesús le dice a sus discípulos que cuando oren digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Qué significa esto? Que cuando oramos no nos alineamos con la voluntad de Dios. Mientras más tiempo pase en oración, más someto mi alma a abrirme y a entender el plan de Dios. Vamos a pensar,
posiblemente esta crisis del coronavirus va a tener un final para la gloria de Dios. Si nosotros entendiésemos eso, nos entrábamos con Dios en este tiempo para entender qué Él está haciendo y qué Él quiere que nosotros hagamos. ¿Entienden cómo la oración me mete en la voluntad de Dios? El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pienso en un momento cuando Jesús estaba orando en Getsemaní. Piénselo bien. Jesús dice las mismas palabras. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús va a pasar un momento doloroso, pero la oración de Getsemaní permite que Jesús, como hombre, se alinee a la voluntad del Padre. ¿Por qué es importante orar en tiempos como este? Primera razón, la oración, anota esto por ahí, nos da una perspectiva positiva de la voluntad de Dios. Cuanto más tiempo paso en oración, más alineado voy a estar con la voluntad de Dios, más deseoso voy a estar de ver lo que Dios va a hacer y más tranquilo voy a estar porque sé que Dios va a estar al control. Recuerda esto, cuando la situación parece salirse de control, no olvide quién sí al control. Por ejemplo, si usted fuera al médico y el médico le dice, ¿sabes qué? Tengo que ponerte una inyección que te va a doler, pero esta inyección te va a evitar una gran enfermedad. El momento de la inyección va a ser doloroso, pero como la voluntad del médico es sabia y va a ser para su bien, usted dice, hágalo. Orar, meterse en la voluntad de Dios significa, Señor, aunque no entiendo el dolor del momento, sé que tu plan se está llevando a cabo. Quiero dar el segundo punto, porque la oración es importante aun cuando Dios es soberano y está determinado a hacer lo que va a hacer. La segunda razón es esta: la oración muestra, o la oración es una muestra de nuestra obediencia a Dios. El Señor nos llamó a orar. La oración es un acto mío de obediencia a lo que Dios me ha pedido hacer. Jesús mandó a orar, orar sin cesar. Recuerdan en Lucas cuando el Señor dice, pedid y se os dará. Buscad, Lucas 11, del 8 al 10. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. El Señor nos enseñó a orar persistentemente. En tiempos como este, la oración es número uno, nuestra alineación con la voluntad de Dios, pero también es nuestra obediencia a lo que Dios ha querido que nosotros hagamos. Es por eso que sí hay que orar en tiempos como este, sometido a la voluntad de Dios y en obediencia a Dios. Recuerdo, por ejemplo, pensando en el llamamiento de Moisés, en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo después de 400 años de esclavitud, el Señor dice estas palabras: he oído el clamor de mi pueblo y he venido a librarles. Miren, por 400 años el pueblo estaba clamando. Fue como respuesta a ese clamor que Dios ejecutó su plan, porque Dios ha planeado las oraciones de su pueblo para hacer ciertas cosas que Él ya ha predeterminado. Buena noticia, mi querido hermano, nuestras oraciones también son parte del plan providencial y soberano de Dios. Por eso no debemos dejar de orar. Recuerdo, por ejemplo, en Hechos capítulo 12, cuando están orando por Pedro y Pedro es liberado. Esas oraciones fueron parte del plan de Dios para manifestar su gloria. Quiero también seguir avanzando en tiempo para no tomarles todo su tiempo. La última cosa que quiero enseñar de la oración y la providencia de Dios en tiempos como este. La oración muestra cuáles son nuestras prioridades. Muy importante. En tiempos como este tenemos que volver a arreglar nuestras prioridades. Yo personalmente me he puesto a pensar en todo esto del coronavirus y todavía veo la televisión y veo tantas noticias y veo todavía que el hombre, el ser humano, está optimista y tiene fe en el futuro. Pero no es fe en el futuro lo que Dios anda buscando. Es arrepentimiento y fe en Él. Todavía el hombre se cree invencible y cree que puede vencer todas estas cosas con un poco de tiempo. Yo creo que la oración nos ayuda a poner nuestras prioridades en orden y decir, espérate,
al menos que Dios intervenga, nosotros somos débiles y busquemos a Dios primeramente, como dice la palabra, todas las demás cosas os serán añadidas. Creo que es tiempo que la iglesia, los cristianos, tú y yo, pongamos nuestras prioridades en orden y empecemos a poner a Dios en primer lugar, a clamar a Dios en arrepentimiento, a clamar a Dios en humillación, a clamar a Dios en sometimiento a su voluntad, a clamar a Dios en obediencia al llamado de la oración. Me gusta mucho un pasaje y he pensado mucho en él y voy a compartirlo con ustedes. Hay un momento que Jesús hace un milagro y le dice a sus discípulos: cuando el Hijo del Señor venga, hallará fe en la tierra. ¿Saben? Estas cosas que están pasando, epidemias, pandemias, terremotos, todas estas cosas son señales de la venida de Cristo y de los últimos tiempos. Y todavía nosotros no ponemos nuestras prioridades en orden. Es mi deseo que podamos usar la oración para también poner nuestras prioridades en orden, como dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora, ¿contesta siempre Dios la oración de la manera que nosotros queremos? No. En la soberanía y en el plan de Dios, nuestras oraciones tienen un papel, pero el plan de Dios es más grande que nuestras oraciones. En ocasiones, Dios va a contestar que sí. En otras ocasiones, Dios va a dejarnos esperar. Y en otras ocasiones, Dios va a contestar que no. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12, les hablé de Juan, Juan, Pedro y Jacobo, que fueron con Jesús a la transfiguración, que fueron con Jesús a la sanidad de la hija de Jetro. Pues ¿saben qué? En Juan capítulo 12, la palabra del Señor nos enseña que Jacobo fue muerto a espada por la persecución y Pedro fue librado. La iglesia oró por Pedro, pero también oró por Jacobo. Pero Dios, en su soberanía y su providencia, no tenía el mismo plan para Pedro que para Jacobo. Y por mucho que la iglesia oró por Jacobo, Jacobo no sobrevivió. Y después la iglesia oró por Pedro y Pedro, un ángel, lo libra. ¿Qué significa esto? Que debemos orar, pero debemos someternos a lo que Dios quiera hacer. Ahora, Jesús en Getsemaní tampoco fue librado. Pablo, el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo ora por un aguijón que tiene en la carne, el Señor no lo quita, sino le dice: basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. ¿Cuál es mi deseo? Que en este tiempo de crisis sepamos: Dios es soberano, las cosas no se le han ido de la mano, Dios está al control, aunque haya un descontrol. ¿Qué debo hacer? Debo orar. ¿Para qué? Número 1, para alinearme a la voluntad de Dios. Número 2, para ser obediente a Dios. Y número 3, para organizar mis prioridades con Dios. Ahora, creo me queda un minuto y quiero compartir qué no hacer. Pero antes de compartir qué no hacer, quiero darte por lo menos 3 exhortaciones en esta noche. Número 1, sabiendo ahora de la soberanía de Dios y la oración, quiero que vivas con seguridad, sabiendo que Dios está al control y que las cosas que suceden no suceden por casualidad. Número 2, quiero que empieces a orar sabiendo que Dios está atento a tu clamor y a mi clamor. Y tercero, quiero que mires al futuro, sabiendo, escucha bien, que el que escribió la historia desde el principio, también ya escribió el final. Y en su plan y a su tiempo, todo lo que Él planeó va a pasar.